Hola, bienvenidos a Relatos en la Ventana, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy os voy a traer a todo un clásico del siglo XX. Se trata de Joseph Roth. Lo conoceréis básicamente por sus novelas Job, La Marcha Radetzky, La leyenda del Santo Bebedor. Fue un escritor nacido en el entonces Imperio Austrohúngaro y se exilió por el nazismo, y junto a Robert Musil y algunos otros, pues es uno de los más representantes de la literatura del exilio nazi. Él murió en París, alcoholizado, a una edad, la verdad, que no muy mayor, y entre otras cosas nos dejó un montón de relatos periodísticos, es decir, crónicas periodísticas, relatos cortos, novelas. Entonces, esta edición de Páginas de Espuma reúne 19 relatos cortos, en realidad todo lo que se conoce de él en género breve, y algunas novelas cortas, además de unas cartas que dan una referencia de cómo entendía Joseph Roth la literatura y algunas otras referencias. El cuento que he elegido para leeros se titula Carrera y fue publicado por primera vez en 1920 en el diario vienés Der Neue Tag. Se lo debemos a Alfred Polgar, que fue el padrino de Joseph Roth, el que realmente le impulsó la carrera. Él era un escritor reconocido y muy admirado por otros escritores de la época, como por ejemplo Kafka. Bueno, pues sin más paso a leeros este breve relato titulado Carrera, de Joseph Roth. Llevaba 23 años como ayudante de contabilidad en Redskugel & Co., exportación de monturas y arreos al por mayor, y ganaba 350 coronas al mes. Se llamaba Gabriel Stieglecker, y de él puede añadirse que para no morir de hambre buscaba ingresos adicionales y algo encontraba. Los últimos días de cada mes desempeñaba tareas auxiliares para hermanos Polacek, para Simon Silberstein y hermano, y para Rosalie Funkel. En total, Gabriel Stieglecker ganaba 675 coronas mensuales, y así iba muriendo desde hacía 3 años y 5 meses. Era un contable excelente, rápido y de fiar. Gracias a los servicios de Gabriel, hermanos Polacek, Simon Silberstein y hermano, y Rosalie Funkel podían ahorrarse su propio contable. Tenía los libros en orden, sabía lo que debía ocultarse a las autoridades fiscales y a la policía, y era discreto como el agujero de un pozo. A Gabriel Stieglecker le encantaba su trabajo. Prefería la tinta verde a la tinta azul, y frente a esta prefería la roja. Pero su favorita era la tinta violeta. Todos los contables del mundo escribían los números en tinta imperial negra. Gabriel Stieglecker escribía principalmente en números violetas. Afirmaba saber con certeza que esta tinta duraba más que las otras, que penetraba en los poros del papel con una intensidad insuperable. Sí, podía darse por sentado incluso que las cifras escritas con tinta violeta seguirían existiendo mucho después de la completa desintegración del papel, como imágenes transparentes en el aire. En cuanto a las cifras escritas por Gabriel, cabe señalar que no era posible confundirlas unas con otras. Tenían un toque personal, un carácter, eran únicas. El 3 no tenía barriga, el 2 no tenía chepa, el 7 no tenía cola. Pero todas las cifras tenían su perfil, eran delicadas y esbeltas como mujeres modernas, y solo las superaban en brío artístico los dibujos de las modelos en las ultimísimas revistas de moda. Porque Gabriel Stieglecker amaba a sus criaturas, las cifras. Las insuflaba, digamos, su aliento, de ahí que lucieran tan desnutridas. Jugaba con ellas como un niño juega con soldaditos de plomo. Las ponía a desfilar en filas de 2 y marcaba el borde de la plaza de armas con una raya verde hierba. O causaba con tinta roja un baño de sangre entre ellas, sangre que, sin embargo, nunca se derramaba al tuntún y sin freno sobre la explanada, pues Gabriel, con una regla, por así decir, la desviaba limpiamente en canales. El orden, en todo caso, debía prevalecer. Solo así se entiende que Gabriel Stieglecker, en el 6º mes del 4º año con un sueldo mensual de 675 coronas, muera. Digo muera no por descuido, sino con toda intención, porque la historia es cierta. Gabriel Stieglecker ahora se llama de otra forma, pero está vivo. La historia, por cierto, es demasiado extraña como para que alguien que no sea la vida se la haya inventado. Así se desprende de lo que sigue. Gabriel Stieglecker aún tenía su sitio en la mesa de los clientes habituales del café Aspern, donde cada domingo tomaba un café solo con sacarina. Y cada domingo, justo cuando estaba ocupado reflexionando sobre la extraña pátina brillante de la tinta violeta que había comprado el día anterior, tenía que escuchar reproches. ¿Por qué aún no había pedido un aumento de sueldo? ¿No se daba cuenta de que estaba siendo explotado de forma vergonzosa?
en los tiempos que corrían, por la empresa, por la buena sociedad. Para olvidar estos reproches de un modo rápido y seguro, cada domingo, después del rato en el café, Gabriel Sticklecker iba a la oficina y se ponía a hacer números. Gabriel Sticklecker terminaba toda la tarea del lunes por la mañana, y lo cierto es que se habría ido a dormir muy contento con ello, de no haberle atormentado el hecho de que a la mañana siguiente ya no tendría nada que hacer. Así que las noches de domingo de Gabriel Sticklecker eran angustiosas y desgarradoras. Gabriel Sticklecker era muy contrario a los domingos. Uno de esos días, el mismo, ocurrió lo siguiente. La lavandera anunció un aumento del precio del 10%. La compañía eléctrica introdujo la tarifa de 2 coronas. Y la casera, ante el encarecimiento de la electricidad, aumentó el alquiler en 30 coronas. Doy por sentado que Gabriel Sticklecker, sin embargo, no tenía luz eléctrica en la habitación y solo lo mencionó para apaciguar a todos aquellos a quienes pudiera soliviantar la forma de actuar de la casera de Gabriel Sticklecker. Estas 3 catástrofes animaron al ayudante de contabilidad, Gabriel Sticklecker, a pedir consejo al jefe de contabilidad. El jefe de contabilidad se quitó las gafas que solía llevar en el trabajo y se puso los quevedos dorados. Era algo que solo hacía cuando el gerente le llamaba. El jefe de contabilidad, sin embargo, no miró a Gabriel a través del centro de sus quevedos, como cabría esperar, sino que lo hizo por encima del borde superior dorado. Al mismo tiempo, inclinó la cabeza sobre el pecho, como si quisiera embestir a Gabriel con unos cuernos imaginarios. ¿Acaso no le basta con el aumento del 20%? Dijo el jefe de contabilidad, que solo era jefe porque llevaba 32 años apuntando números en la casa, solo con tinta imperial, naturalmente. La pregunta fue susurrada, pero en ella se distinguía con claridad el timbre de un trueno amortillado entre el mullido de las nubes. «No he recibido ningún aumento del 20%, se quejó Gabriel. «Entonces debería pedirlo», dijo levantando la voz el jefe de contabilidad, mientras se quitaba de nuevo los quevedos y se ponía las gafas. Como consecuencia, Gabriel Sticklecker tuvo que marcharse. Se fue a su escritorio y se puso a pensar. Un aumento del 20% no era algo que pudiera exigirse así como así. Pero quizá, por medio de una cautelosa mención al aumento concedido en su día con suma bondad a todos los empleados y en consideración a lo difícil que se había puesto la vida por la inflación generalizada, podía solicitarse humildemente una mejora salarial de 50 coronas. Gabriel Sticklecker mojó una pluma nueva en la tinta violeta con la extraña pátina brillante y escribió una carta a su jefe. Le pidió 50 coronas y por último, atenta y humildemente, en la esquina inferior derecha, muy abajo, escribió su nombre. Tan abajo que el apellido casi se cae debajo de la mesa. A la mañana siguiente, Gabriel Sticklecker encontró en su mesa una carta en la que la empresa le comunicaba que su salario se incrementaría en 25 coronas a partir del día 15. En casa, para su inmensa sorpresa, Gabriel encontró otra carta. Era de la empresa Simon Silverstein y Hermano, en la que Gabriel desempeñaba tareas auxiliares de contabilidad. Por el amor de Dios, no irían a decirle que la empresa prescindía de sus servicios. En ese caso, bien podría desesperarse. Pero lo que la empresa Simon Silverstein y Hermano tenía que comunicar al contable Gabriel Sticklecker era que había ampliado considerablemente su negocio y deseaba contratarlo como jefe de contabilidad con un sueldo inicial de 1000 coronas. ¿Sería Gabriel Sticklecker tan amable de participarle sin dilación y por escrito si estaría dispuesto a aceptar el trabajo y en condiciones de hacerlo? Gabriel se cercioró primero de la autenticidad de la firma y de inmediato se sentó al escritorio para anunciar su disposición a incorporarse a la empresa Simon Silverstein y Hermano, bajo las condiciones propuestas en la misiva tal y cual. Pero entonces recordó que no tenía tinta violeta en casa, y con tinta negra imperial, por supuesto, no podía redactar una carta de importancia tan crucial. Mientras comía polenta con salsa, lo pensó mejor. Ahora, desde luego, tendría que presentar su dimisión, pero ¿cómo? ¿Podía escribir sin más una carta a la empresa? ¿Se hacía así? Llevaba 23 años en la casa, 2 años más y festejaría sus bodas de plata. El mismísimo jefe acudiría en persona y le entregaría un obsequio, tal vez una gratificación extraordinaria, y el gerente pronunciaría un pequeño discurso, y el jefe de contabilidad llevaría puestos los quevedos. ¿De veras podía dimitir, así como así? Y aunque lo hiciese, la renuncia por sí sola era lo de menos.
A buen seguro el jefe, o al menos el señor Redskugel, hijo, le llamaría a su despacho. Y ese despacho, sí, ese despacho era lo que de verdad temía Gabriel. Había una doble puerta. La primera era de madera y la segunda estaba acolchada. Esta recordaba la puerta de una caja fuerte, solo que era silenciosa y elegante. Bastaba con mirar la puerta y uno sentía un ligero sopor. Sentado en esas sillas tapizadas de cuero, entrabas en un estado prehipnótico, en el que era absolutamente necesario caer cuando el señor Redskugel se dirigía a ti. En el despacho había amplios y cómodos sofás de cuero alrededor de una mesa de color nogal. En el rincón de la izquierda se alzaba un escritorio macizo y en la pared de la izquierda dormitaba la caja fuerte y ignífuga, de color marrón, con las pestañas metálicas dobladas sobre los candados. En el aire, sin embargo, flotaba un embriagador aroma a habano, piña y ambientador perolín. Con tanta claridad se imaginó Gabriel esa sala que cayó en una especie de letargo. En ese estado escribió una carta a la empresa Simón Silverstein y Hermano, en la que con gran énfasis agradecía el honor, pero añadía que, en consideración al largo vínculo que le unía con su empresa, a cuyo servicio llevaba ya 23 años, no le quedaba más remedio que pedir un plazo de reflexión de 8 días. Esos 8 días fueron los más desagradables de la no muy agradable vida de Gabriel. Gabriel Stidlecker llegó a olvidarse de sus cifras. Verdaderamente ya no pensaba en ellas y sucedió incluso, quien lo hubiera pensado, que escribió toda una fila en la hoja del debe con tinta imperial negra. Aquí y allá, incluso un 2 tenía chepa, o un 7 comparecía ya con su cola. Era terrible. Gabriel tenía que tomar una decisión el lunes. El domingo no fue a su café habitual, y tampoco a la oficina. Gabriel prefirió dar un paseo por el Stadtpark en vista del tiempo ya tibio de primavera, y se encontró con la empresa Simón Silverstein y Hermano. La empresa Silverstein y Hermano fue muy amable con Gabriel. Dio por descontado que se incorporaría como contable, para lo cual solo faltarían por concretar ciertos detalles. Por último, le invitaron a una modesta cena en el restaurante del parque. Cuando Gabriel volvió a su casa el domingo por la noche, no tenía dudas de que se incorporaría a la empresa Silverstein y Hermano. Se levantó a las 5 de la mañana, se afeitó y con una silla hizo ejercicios para las articulaciones. Respiraba hondo, contenía la respiración y en general actuaba de una forma muy extraña. Con esos ejercicios gimnásticos se estaba armando de valor. Después tomó el tranvía hasta la oficina. Era la primera vez que lo hacía desde que se introdujera la tarifa de 2 coronas. Se sentó al escritorio deprisa y con gestos infantiles mojó una pluma nueva en la tinta violeta con la extraña pátina brillante y escribió su dimisión. Justo cuando atenta y humildemente iba a concluir el escrito, llegó la ordenanza. A Gabriel le esperaba el jefe. Desde el 1 de enero, el día en que Gabriel Stidlecker, según la vieja costumbre, le había deseado feliz año al jefe, Gabriel Stidlecker no había estado en la peligrosa e hipnótica habitación. ¿Qué quería el jefe? ¿No sabría ya algo y quería adelantarse a Gabriel? Bien, pues mucho mejor. En el despacho del jefe había un fortísimo olor a puros, piña y perolín. El señor Redskugel padre estaba de pie en el centro de la estancia, bajo la lámpara de araña cuyo vela inferior de latón se reflejaba ampliamente en su calva, y sostenía en la mano una chaqueta de color azul oscuro. Gabriel se detuvo en seco junto a la puerta acolchada. Estaba aturdido. Como a través de una pared muy gruesa, oyó decir al jefe: «Señor Stidlecker, solo quería decirle que he encontrado en mi armario esta chaqueta. En sí», el señor Redskugel decía todo el rato «en sí», «muy utilizable. Me ha parecido percibir que, por desgracia, no se encuentra usted ahora mismo en las circunstancias más favorables. Solo quería decirle que en sí no tendría nada de malo. Ya sabía a lo que me refiero, si usted, etc». El señor Redskugel decía siempre etcétera cuando no se le ocurría nada apropiado que decir. Gabriel Stidlecker salió tambaleándose con la chaqueta y se dirigió a su escritorio. Al llegar se desplomó. Hizo innumerables trizas la carta de renuncia, y mientras lo hacía, puso mucho interés en imaginar que estaba haciendo jirones la chaqueta. ¿Cómo iba a dimitir ahora? ¿La chaqueta? ¿La chaqueta? ¿Cómo iba a ser tan desagradecido? Le había dado una chaqueta. ¿Se suponía que ahora él presentaría su renuncia? No, él, Gabriel Stidlecker, no haría tal cosa. Pero hizo lo siguiente. Volvió a mojar una pluma nueva en la tinta violeta, con la extraña pátina brillante, y escribió a la empresa Silverstein y Hermano,
diciendo que estaba muy agradecido por la amable invitación de la víspera, pero que tomando en consideración ciertas circunstancias muy particulares ocurridas en las últimas horas, se veía obligado, etc. Después, con la misma pluma, Gabriel escribió unas cifras impecables, esbeltas, con tinta violeta de pátina reluciente, en la página del haber. Eran las cifras más espléndidas que Gabriel Stidlecker había escrito nunca. Y así termina este jocoso cuento de Joseph Roth titulado, con mucha ironía, Carrera.